Niveles de conciencia, vibración, energía, ¿pero esto qué es? Bueno, pues quédate porque en el vídeo de hoy te lo vamos a contar absolutamente todo para que lo entiendas desde el minuto cero. Mariposas azules, mariposas azules, pasamos a la acción, un desafío más y el éxito. Bueno, mariposas azules, pues ya estamos aquí otra vez en otro de estos vídeos que a nosotros nos gusta hacer, nos gusta transmitir, y hoy venimos a hablar de un tema que además está muy de moda últimamente y que son los niveles de conciencia. ¿Qué es esto de los niveles de conciencia? Bueno, pues los niveles de conciencia tienen mucho que ver con la frecuencia en la que estás vibrando. Y si decimos que frecuencia en la que estás vibrando, muchos diréis, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto de la vibración? ¿Qué es esto de la frecuencia? Bueno, aquí tenemos que ponernos un poquito en modo física cuántica y tenemos que mentalizarnos para entender esto, que todo, absolutamente todo de lo que estás rodeado es energía. Es energía y esa energía está materializada o no está materializada. Está en forma de molécula o está en forma de onda. Y dependiendo de cómo vibre esa energía, está materializado de una manera o de otra manera. Y dependiendo de cómo esté vibrando, vamos a traer ciertas cositas o otras diferentes, ¿no? Hay que, para entender todo esto de los niveles de conciencia, para entender lo que es la vibración, tenemos que empezar a ver el mundo como energía, frecuencia y vibración, ¿vale? No sé si os puede venir a la imagen, la típica imagen de Matrix, ¿vale? De cuando Neo comienza a ver todo así, que empieza a caer, esos numeritos verdes. Pues si queremos empezar a entender lo que es el universo, dónde nos encontramos, tenemos que empezar a ver de esa manera. Y no te lo digo literalmente, ¿vale? Sino que entendamos que estamos rodeados de energía, estamos rodeados de energía y estamos rodeados de energía, porque todo es energía. Lo único que varía es la vibración. Dependiendo de cómo estemos vibrando, nos vamos a transformar de una manera o de otra manera. Y aquí también entran los estados de conciencia, porque no únicamente entran en el plano material, ¿vale? Sino que también en el plano nuestro, en el plano interno, en el plano de lo que son los niveles mentales, pues también tiene mucho que ver. Sí. Me gusta un montón el tema de cuando hablamos de esto, de los niveles de conciencia, el hablar también de la, ¿cómo es la metafísica? Física cuántica. Física cuántica, física. Que es como ha empezado Luis a explicaros, ¿no? Que al final todo es en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Y a partir de ahí se entiende un poquito mejor. Nosotros vamos a tratar de hacerlo de una manera lo más comprensible posible, porque muchas veces es como, ¿cómo voy a entender que esto es energía, ¿no? Pues una camiseta es energía. Lo que pasa que en base a cómo está movida esa energía, se ha creado una materia que es una camiseta. Pues lo mismo sucede con las personas. Y por dentro tenemos nuestra propia energía, nuestra propia vibración. La vibración va a hacer que tú veas a una persona y digas, uy, qué simpático es, qué bien me llevo, etc. Y os unáis para siempre. Y la vibración va a hacer que digas, qué mal me cae esta persona, es que no soporto estar con ella, me encuentro mal cuando estoy con ella. Eso es lo que significa la vibración. Va a hacer que te unas o que te alejes de ciertas cosas o de ciertas personas. Y todos tenemos exactamente lo mismo, todo se mueve en esta vibración y en esta energía. Los niveles de conciencia es, digamos, como esa vibración. Podemos asemejarlo más a lo que es la vibración, es la parte que va interna dentro de cada persona. Entonces, los niveles de conciencia van desde el 0 hasta el 1000. El 1000 sería el máximo nivel de conciencia. Y ojo, no estamos hablando de que digas, ah, claro, es que yo, porque soy una persona que no tengo estudios, ¿no? Soy un 0. No, o sea, no tiene nada que ver. Sí, porque te ríes, pero es verdad que hay personas que esto al principio, yo me pasó, ¿no? Era como esto al principio, ¿qué es esto, no? ¿Qué me están diciendo? ¿Me están catalogando en base a los estudios que tengo, los conocimientos que tengo, como se llama conciencia? Pues no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de esa vibración interna que tenemos por dentro. Y esa vibración va a depender mucho de nuestro estado emocional, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, porque eso es lo que genera la vibración que hay dentro de nosotros. Solamente lo que es lo nuestro. Es cierto que el entorno a veces nos afecta, pero nos afecta hacia que nuestro interior se modifique, y ese interior que modifica es nuestra vibración y nuestro nivel de conciencia. Entonces, si yo tengo a una persona al lado que es negativa, pero yo no soy, o sea,
tengo una barrera, digamos, y esa vibración negativa no entra hacia mí, mi nivel de conciencia no tiene por qué bajar. Yo puedo estar vibrando en amor, en alegría. No hablemos de términos de negatividad y positividad, Bueno. porque cuando estamos refiriéndonos a energía, cuando estamos refiriéndonos a vibración, vamos siempre a referir a baja frecuencia vibratoria o alta frecuencia vibratoria. Negativo y el positivo lo podemos incluir en otra ley universal, ¿vale? Pero aquí, en términos de vibración, porque muchas veces, incluso a mí me pasa también muchas veces, el decir frecuencia negativa, frecuencia positiva, cuando me quiero referir a baja frecuencia de vibración o alta frecuencia de vibración. Sí, entonces, perdona que me equivoco. vamos a expresarnos en términos de frecuencias, ¿vale? Baja frecuencia vibratoria en bajitos megahercios y en más altos megahercios o hercios, ¿vale? Para que os hagáis una idea, desde hace 3 años que vivimos la pandemia, pues muchísima gente vibra en el miedo, está con la vibración, la energía del miedo, con las emociones negativas, no, esas emociones bajas de tristeza, de pena, de miedo, y todo eso hace que los niveles de conciencia se encuentren por debajo de 200. Déjame matizar aquí una cosita, y es que según el doctor David R. Hawkins, en su libro de los niveles de conciencia, ¿vale? Él hizo un mapa de lo que son todas las frecuencias, y se dice que por debajo de 200 un planeta se puede llegar a autodestruir. Por debajo de 200 vibramos en la necesidad, ¿vale? Únicamente estamos realizando acciones para sobrevivir, para nosotros mismos, y sin importarnos el resto de personas ni el resto del mundo. Entonces, si un planeta se encuentra en menos de 200, está condenado a la autodestrucción, porque no seríamos capaces de construir cosas nuevas, sino que actuaríamos únicamente por nuestro propio beneficio, por nuestro ego, ¿vale? Y aquí viene un dato tremendamente... ¿cómo diría yo? Es que no quiero decir miedo, ¿vale? No, porque no quiero entrar en el miedo, pero preocupante, sí, un poquito preocupante, y es que ahora mismo se dice que estamos alrededor, era de 75. 275 es en lo que vibramos ahora mismo a nivel global, Planeta. ¿vale? Por debajo de 200 se encuentra ahora mismo el 78% de la población, vibrando por debajo de 200. Personas que están viviendo y están vibrando por debajo de 200, en miedo, en ira, en orgullo, en esas emociones que son una mierda. O sea, cuando las experimentas son una auténtica mierda, porque te hacen vivir en cianuro, envenenado, en que todo te cabrea, ¿no? Pues el 78% de las personas de este planeta ahora mismo, según estudios científicos, están vibrando por debajo de 200. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos muchísimo trabajo por delante. Todas esas personas que vibran por encima de 200, tenemos que conseguir que esas personas también eleven esa vibración. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a ir a la mierda, nos vamos a destruir. Va a bajar eso por debajo de 200, y una vez que la media global baje por debajo de 200, ya no hay nada que hacer, porque seríamos incapaces de subirlo otra vez para arriba. No habría manera humana de subirlo por estadísticas, por medias. No habría manera, así que hay que tomar conciencia de esto. Es un tema sumamente importante. Por eso nosotros insistimos mucho en que vibréis alto, que estéis contentos, que estéis felices dentro de las posibilidades, porque siempre hay momentos en los que vamos a bajar. Son momentos necesarios, son momentos de bajón, son momentos que nos van a permitir coger impulso de nuevo, pero ojo, siempre teniendo esa conciencia en que estamos en un momento de bajón para volver a elevar esa energía, porque hay muchísimas personas que no son conscientes que se encuentran en esos niveles de energía, en esas frecuencias, entonces nunca pueden llegar e impulsarse hacia arriba, porque no han tomado conciencia de que se encuentran mal, de que se encuentran en ese estado. Muy importante darnos cuenta de si estamos en un momento de bajón, reconocerlo. Otra vez, volver a apartar nuestro ego, este señor que siempre nos está intentando proteger, pero que en realidad muchas veces nos está matando, ¿vale? Así que es muy importante que tomemos conciencia de ello. Sí, yo lo que quería remarcar era justamente eso. No significa que hoy un día estés de bajón y estés con miedo, con tristeza, para decir, Dios mío, estoy por debajo de 200, esto es malísimo, me voy a extinguir, ¿no? No tiene que ver eso, porque, como ha dicho Luis, muchas veces bajamos nuestra vibración porque estamos en miedo, en tristeza, son emociones normales de nuestra vida, pero lo que tenemos que darnos cuenta de inmediato es en modificar
ese tipo de emociones, en modificar esa vibración, porque no podemos quedarnos continuamente en la pena, no podemos quedarnos continuamente en el miedo. Llevamos, como he empezado antes a decir, 3 años en los que el miedo está muy generalizado por la pandemia, por la guerra, nos han ido metiendo por todos los medios que tenemos a nuestro alrededor ese miedo, y muchas veces es muy difícil salir de ahí con esas noticias negativas, pero es necesario empezar a elevar la vibración, a darnos cuenta de que si seguimos vivos podemos mejorar nosotros y podemos mejorar el mundo. Entonces, centrémonos en aportar eso, en, venga, yo, si yo puedo, si yo sigo vivo, yo no me ha afectado el COVID, no me ha afectado la guerra, yo puedo seguir haciendo del mundo un lugar mejor. ¿Qué puedo aportar? Y entonces centrarnos en eso. Eso va a elevar tu vibración, va a elevar tu nivel de conciencia, y con eso vas a hacer como daños colaterales en positivo a tu alrededor. Y déjame decir también una cosita muy importante, y es que según iba hablando Sonia, a mí se me iba activando, ¿no?, la alarma, cuando ha dicho Sonia nos han metido el miedo, nos han metido esto por las noticias. ¿Sabéis por qué nos han metido el miedo? Yo no me incluyo, ¿vale? Nos han metido es generalizado, pero yo no me incluyo. ¿Sabéis por qué? Porque cuando se dice que os han metido el miedo, cuando se dicen que a una persona la están manipulando, es porque esa persona lo está permitiendo. ¿Sabéis por qué? Porque está vibrando en bajo, está vibrando en miedo. Está vibrando ay Dios mío, incluso muchas veces en la culpa, en la vergüenza, ¿no? También con el COVID. ¿A cuántas personas les han hecho sentirse culpables de no llevar una mascarilla o de, oye, cuidado, no vayas al lado de tu abuela que la puedes infectar y te la puedes cargar? Hostias, te está haciendo vibrar en culpa, ¿no? Hostias, no, en responsabilidad, ¿no? Todo lo contrario. Sí, bueno, o sea, en culpa, hostias, qué miedo, que voy a ser culpable de matar a un ser querido si no me pongo la mascarilla. O sea, fijaros. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú vibras más arriba que esas cosas que te intentan implantar, esas cosas nunca te van a afectar. ¿Por qué? Me vuelvo a poner en modo cuántico. Vibraciones superiores dominan a las inferiores. Y vibraciones similares se atraen. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás vibrando en amor, en alegría, en paz, en tranquilidad, quiere decirse que si alguien te viene con el miedo, tú lo vas a rebotar directamente, porque estás en una frecuencia más alta. Y vibraciones superiores dominan a las inferiores. Y ahora viene la segunda parte. Vibraciones similares se atraen. Vibraciones diferentes se repelen. ¿Qué es lo que pasó cuando Sonia y yo comenzamos con el tema con todos estos temas, ¿no? De que Sonia pues empezó a salir un poquito más, empezó a vibrar diferente que yo me quedé un poquito más atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Que Sonia comenzó a vibrar diferente que yo y nos empezamos a separar. Se dieron también las causas para que sucediera lo que sucedió, ¿no? Entonces, en el momento que yo volví a elevar la vibración, en el momento que igualamos vibraciones, nos volvimos a atraer. O sea, es física cuántica, es ley universal. Al igual que os digo que si os están bombardeando con noticias negativas, una vez que tú eleves tu vibración, esas noticias ni siquiera las vas a recibir. No las vas a recibir porque vibraciones similares vibran juntas. Entonces, lo único que vas a recibir son cosas buenas, son cosas bonitas. ¿Y por qué? No es porque haga magia, ¿vale? Sino porque tu subconsciente va a estar preparado para que no accedas a esos sitios, a esas fuentes de noticias negativas. Y luego muchos me diréis, ya, pero es que te tienes que informar de lo que pasa en el mundo. Y yo te digo, ¿para qué? ¿Para qué me voy a informar de que hay un tsunami en Indonesia? ¿Para qué me voy a informar de que ha habido una matanza terrorista en no sé dónde? ¿Para qué me voy a informar de la pobreza que hay en no sé qué? ¿Para qué? ¿Para vibrar en pena? ¿Para vibrar en culpa? En decir, ostras, ¿podría hacer yo algo más? Pero si es que no puedo hacer nada más. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué las noticias no dan noticias positivas? ¿Vale? O de alta frecuencia vibratoria. ¿Vale? Que no me voy al positivo y al negativo. Es otro tema. Es otro tema, sí, pero ¿por qué? Porque la gran mayoría de las personas vibran bajito. Y entonces, si la gran mayoría de las personas vibran bajito, vibran por debajo de 200, están recibiendo constantemente cositas por debajo de 200. ¿Por qué la gran mayoría de las personas viven una vida mediocre? Y mediocre no me refiero a mediocre en términos despectivos, sino de medio creer. Porque medio creen. Porque no creen hasta que no lo ven.
Sin embargo, es al revés. Para también entrar en el mundo cuántico, para materializar, para vibrar antes, primero debemos de creer para poder ver, y no al revés. A eso me refiero cuando hablo de mediocres, no de esto despectivo de eres un mediocre. No, mediocre yo me refiero a gente que medio cree. O sea, que primero tiene que ver para creer, cuando es al contrario. Tenemos primero que creer para poder ver. Sí. La verdad que es un tema muy importante a tener en cuenta, que cada vez seguro que lo estáis escuchando más y cada vez más vamos a seguir haciéndolo porque necesitamos, al final esto sí que es una necesidad, que la vibración del planeta, del nivel de conciencia del planeta aumente para que podamos seguir existiendo, la primera parte, y segundo, que podamos tener un lugar mejor. O sea, centrémonos únicamente en quién soy, sigo aquí, qué puedo hacer para mejorar mi vida y para mejorar la vida de los que están a mi alrededor. Nosotros en pandemia lo que hicimos fue eso, eliminamos las noticias y nos centramos en disfrutar de la familia y el tiempo en la familia, algo que para nosotros y para todo el mundo prácticamente era algo nuevo y algo que incluso en el momento que estábamos viviendo, porque se dio todo en pandemia, pudimos aprovechar para transformar, para pasar tiempo con nuestros hijos, para disfrutar, para reír, para hacer juegos con ellos, para elevar la vibración. Y eso lo que hizo también fue protegernos frente a ese virus, porque los virus y las bacterias vibran, tienen un nivel de conciencia muy bajito. Ellos también tienen nivel de conciencia, son seres vivos, ¿vale? Entonces tienen un nivel de conciencia alrededor de 75 o incluso por debajo. Eso siempre va a hacer que si tu nivel de conciencia está por 300 o 400, no van a afectarte. Y eso es lo que nos pasó a nosotros en la pandemia, que como nos pasábamos el día haciendo juegos con los niños, vibrando positivo, no les hablábamos de nada, de ningún bicho, no nos poníamos a discutir, o sea, era todo, en ese sentido era súper bonito y con un nivel de conciencia muy elevado, y eso nos hizo que nos protegiéramos de eso. Así que es muy importante elevar vuestra conciencia, vuestro nivel de conciencia, elevar vuestra vibración, ¿vale? Porque elevar el nivel de conciencia también requiere después mantenerse muchísimo tiempo en ese nivel de conciencia. Vamos a empezar poquito a poco, vamos a empezar elevando esa vibración y poquito a poco ese nivel de conciencia iremos pasando de un estado a otro para mantenernos más tiempo en ese estado que nosotros deseamos. El de la paz, para mí es uno de los mejores, ¿vale? De ahí para arriba, bueno, ya sabemos que la iluminación, muy poquitas personas lo han conseguido hasta el momento. Jesucristo, Buda, son personas que sí lo han conseguido, que venían y manejaban las leyes universales así como por eso se decía, ¿no?, que hacían magia. Y bueno, es complicado llegar, requiere muchísimo hacer, y no hacer, sino sobre todo ser. Eso ¿vale? Es decir, ser, muchas veces requiere no hacer. ser esa persona y ser eso, y ser, porque muchas veces intentamos hacer, y desde el hacer, desde la necesidad del quiero llegar a esto, no lo vamos a conseguir jamás en la vida. Tenemos que ser las personas que creemos que somos, y es muy importante esto, las personas que creemos que somos realmente, no las personas que creen las demás personas que somos nosotros, ¿vale? Que esto ya entraría en otro tema. Y yo creo que nada más, ¿no? Que no nos dejamos nada más, vibrar siempre lo más alto posible, y esos momentos de bajón, aceptarlos, que tienen que ser así, que vamos a bajar hacia abajo para volver a coger impulso y subir un poquito más hacia arriba. Pues sí. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte porque vamos a subir muchísimo más contenido de este tipo y de otro. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Mariposas azules, mariposas azules.